pidieron otra vez que os compartiera. Y bueno, sabéis que, o si no lo sabéis os lo cuento, normalmente a mí cuando me piden que comparta, siempre hago una presentación con diapositivas. Hoy no la he hecho. Ya sé que es una pena porque parece como que uno así disimula y se queda mirando las diapositivas y parece como que está atendiendo y tal. Y bueno, hoy no vais a tener que disimular de otra manera. Bueno, lo que pasa es que las últimas veces que he hablado me parecía como que estaba contando muchas cosas que sabía y estaba contando pocas cosas que estaban pasando en mí, ¿no? Entonces, o cosas que tenía yo dentro. Me parecía más interesante hablar un poco desde esa otra perspectiva y me parecía que quedaba mejor hablaros así de viva voz sin utilizar presentaciones ni nada. Bueno, la charla, como decía antes Sonia, le he puesto un título un poco así, que suena a canción, que es la de "Ay de mí si no evangelizara", que sabéis que tiene que ver con lo que dijo San Pablo, ¿no? Y el por qué la he titulado así, bueno, a lo largo de la charla espero que se explique y si no se explica, pues bueno, pues habría que ponerle un título y bueno, pues es eso que más me gustó. Bueno, sabéis en qué periodo estamos ahora, ¿no? Me parece que ya se ha dicho bastante. Estamos en la Cuaresma. Y bueno, una pregunta que a mí me surge, porque bueno, Antonio nos habló al principio de la Cuaresma, vino Antonio, nuestro conciliario en la comunidad, y nos estuvo hablando, él como sacerdote, nos estuvo hablando de lo que era la Cuaresma, de la historia de la Cuaresma, de lo que había que hacer en Cuaresma, qué significaba. Y ya, pues ya han pasado varias semanas, nos quedan apenas menos de 2 semanas para poder vivir la Pascua. Y a mí una pregunta que me surge es, ¿qué tal está yendo vuestra Cuaresma? ¿Qué tal está yendo? ¿Qué tal va bien vuestra Cuaresma? ¿Está la cosa, Silvia, está yendo bien? Está muy bien, gracias. Bien, o sea, Silvia, la Cuaresma está potente, está... las demás también está... Sí, muy bien. O sea, la respuesta es bien, ¿verdad? Porque la cosa está yendo estupendamente. Pues no, yo creo que cuando alguien te hace esa pregunta te quedas un poco como las vacas al tren, ¿no? O sea, me parece que a mí por lo menos me pasa muchas veces que realmente cuando llega este tiempo, me da igual este tiempo que el de Adviento, tengo muchos propósitos, pero realmente todos esos propósitos, lo que realmente llego a hacer es bastante poco para lo que me propongo, ¿no? A mí me pasa, no sé a vosotros. Siempre hay una serie de... tampoco os quiero poner un compromiso e ir preguntando uno por uno. Si habéis hecho todo lo que Antonio dijo al principio de la Cuaresma, si os estáis planteando así la Cuaresma. Pero me parece una pena, ¿no? Porque la Cuaresma, al igual que el Adviento o cualquier periodo en la vida de fe, pues es un tiempo de oportunidad, ¿no? Y entonces la otra pregunta que surgiría aquí es, ¿vais a dejar que este tiempo pase igual que otros tiempos han podido pasar? Porque muchas veces hacemos como dejándolo todo para el partido final. Decís, bueno, pues nada, ya recuperaré cuando llegue Navidad, o recuperaré los días de Navidad, recuperaré los días de Pascua, y luego no es verdad, ¿no? Porque llegas allí y no parece que te has preparado, parece que te tenías que haber preparado de algo y no lo traes preparado. Es como cuando te preparas para un examen pero no has estudiado nada y entonces te viene así de todo de trompicón, ¿no? Bueno, esto es un poco, a mí me parece un poco que nos pasa muchas veces eso, ¿no? Que realmente la Cuaresma es una oportunidad para vivir algo que hay que vivir y que muchas veces dejamos que ese tiempo pase y realmente no llegamos a entender o no llegamos a ponernos en la sintonía que se debe, ¿no? Bueno, querría empezar leyéndoos ahora pues una lectura de la Biblia que me parece que pega muy bien para empezar la Cuaresma y que realmente cuando se utiliza es en el tiempo de Adviento la lectura, pero me parece que pega más para leerla ahora, y es la de Mateo 3, 1-12, ¿no? Que dice: en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepentíos, porque está llegando el reino de los cielos. A él se refería el profeta cuando dijo: voz del que grita en el desierto, preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. A mí me encanta esta lectura, ¿no? Porque
miraba esta semana un poco las fotos de cómo era el desierto de Judea, el desierto, y que es donde se movía San Juan Bautista, entre el desierto de Judea y el Jordán, era un poco su zona de actuación, y la verdad es que las fotos que veía en internet eran espectaculares, o sea, era una zona, o sea, de verdad, o sea, para allanar aquello, porque o sea, esas típicas piedras que te cortan, o sea, que son salientes uno tras otro, unas rocas tremendas, unos desniveles de terreno. Y claro, cuando este hombre dice allanad sus senderos, ¿no? Cuando debían de querer hacer ahí un sendero, o sea, debían de vérselas y deseárselas, ¿no? O sea, cuando él habla en estos términos, me parece que está pidiéndonos un salto muy grande, ¿no? Nos está pidiendo un esfuerzo personal de hacer algo en nuestra vida que requiere un esfuerzo, ¿no? Que no es algo como hacer carreteras en Castilla o en, yo qué sé, por ahí, ¿no? Que parece que todo es llano, liso y puedes hacer autovías fácilmente, ¿no? Y por un lado eso, ¿no? Que me parece que nos está llamando a prepararnos para algo intenso. Todos sabemos cuando nos hacemos un propósito, ¿no? Hacemos un propósito en nuestra vida, por ejemplo, perder peso. Todos, o la gran mayoría, pienso que nos hemos hecho en algún momento el propósito de perder peso. Igual alguien no, claro. Bárbara, por ejemplo, nunca. Siempre está haciendo el propósito de ganarlo. y tenemos que hacer una serie de cosas cuando nos hacemos ese propósito. Tenemos, por ejemplo, que intentar no llenar la nevera de dulces, tenemos que intentar no quedar con gente que come el doble que nosotros, tenemos que intentar hacer una serie de cosas, o el que quiere dejar de fumar. Si alguien quiere dejar de fumar, es que no puedes hacer las mismas sistemáticas que haces habitualmente, pues porque sabes que acabas fumando, porque estás con gente que fuma, porque sale en los intermedios del trabajo, la gente sale o va a tomar el café o no sé qué. O sea, siempre tienes que cambiar una serie de pautas, tienes que hacer una serie de esfuerzos por cambiar lo que te rodea, ¿no? Y me parece que esta lectura como que te llama a eso, ¿no? A allanar esas sendas. Para mí es que la disposición en la que tenemos que estar ahora mismo es en otra, ¿no? Tenemos que ver que en nuestra vida hay que cambiar, ¿no? Por un lado está eso, y por otro lado, lo que me encanta de esta lectura es que me parece como una llamada, ¿no? Como las típicas llamadas me parece como una arenga, ¿no? Como cuando alguien sale a gritar de parte de un rey, pues que va a venir el ejército, como cuando Rosa hace años, porque Rosa, yo siempre que oigo una arenga de estas, siempre me acuerdo de Rosa, que durante años Rosa era la que más nos llamaba a levantarnos, a levantar el ejército, no sé qué, y durante años, y yo siempre que oigo algo así, pues siempre me acuerdo de Rosa. Es un recuerdo que tengo muy ligado. Y la verdad es que cuando ella lo hacía funcionaba, ¿eh? Cuando Rosa lo hacía, me acuerdo la de veces que nos fuimos a rezar ahí a de los monjes, allí nos tirábamos 3 o 4 días de ayuno y de oración ahí metidos. Y fue una época pues chula, ¿no? Y siempre tengo ese recuerdo, ¿no? Y otra lectura que me surge con esa llamada a las armas y que viene muy bien para este tiempo es la de Efesios 6:10, que dice: ceñid vuestra cintura con la verdad, protegidos con la coraza de la rectitud, bien calzados vuestros pies para anunciar el evangelio de la paz, abrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todas las encendidas flechas del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pues ese pertrecharte, ¿no? Para la guerra, a mí este tiempo me llama a eso, ¿no? A que tenemos que hacer una serie de cosas que nos preparen para otra cosa que viene después y que parece como que hay que luchar, ¿no? Antonio, al principio de la Pascua al principio de la Cuaresma, perdón, nos hablaba él de la oración, del ayuno y de la limosna, como lo que nos propone la Iglesia un poco para este tiempo, ¿no? Para poder ir acercándonos al Señor, para poder acercarnos a su misterio. ¿Y por qué me pongo a hablar de todo esto? Porque me parece que la conclusión que llego yo es que este tiempo que hay previo a la Pascua es un tiempo de gracia, es un tiempo que puede pasar algo. Por eso os decía antes, vamos a dejar que esto pase. Si puede pasar algo, vamos a dejar que este tiempo pase, este tiempo que puede ser especial. Es una oportunidad, una nueva oportunidad que nos da el Señor. El Señor nos da muchas oportunidades a lo largo de la vida, pasan muchos trenes en nuestra vida, pero esta es una nueva. ¿Podemos dejarla?
no pasa nada, pero ¿y si fuese esta, ¿no? En la que Él nos va a decir algo, en la que Él va a entrar en nuestra vida con fuerza, nos va a decir algo que necesitábamos oír? Porque Él está continuamente mandándonos esas oportunidades, ¿no? Lo dice en el Apocalipsis 3:20, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con Él y Él conmigo, ¿no? El Señor está todo el rato llamando a nuestra puerta para estar con nosotros, ¿no? Y este tiempo de la Cuaresma, este tiempo que hay esta llamada a la conversión, como hace San Juan, es un tiempo de la conversión personal y curiosamente es un tiempo de la conversión hacia afuera, de la conversión de todos, de la evangelización. Es el tiempo de la evangelización. No vale solamente con la personal. Esto lo está recordando en este tiempo de Cuaresma, lo está recordando el Papa Francisco, no solo en la exhortación evangélica de Evangelii Gaudium habla de ser discípulos misioneros, sino que ahora con las jornadas estas que se han hecho de 24 horas de oración, él llamaba a evangelizar. Decía que la Cuaresma era un tiempo de evangelización, tiempo de conversión de personas, que teníamos que salir de nosotros mismos para evangelizar, para convertir a las personas, ¿no? Que era el tiempo propicio, ¿no? El tiempo de llamada para ello, ¿no? Un tiempo en el que la gente lo que tiene que escuchar de nosotros, ¿qué es? Pues tiene que escuchar de nosotros la buena nueva. Eso que siempre decimos, la buena nueva, ¿no? El tiempo del anuncio, el tiempo de la evangelización, siempre se dice en la Iglesia, ¿no? El tiempo de anunciar la buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? Es otra pregunta que yo me hago, porque no es fácil evangelizar, y menos en los tiempos que corren. Hay una dificultad grande. Nosotros lo sabemos, que hemos intentado hasta hacer el pino con las orejas muchas veces para evangelizar. ¿Qué es la buena nueva? ¿Alguien sabría decirme qué es la buena nueva? Aquí hay un montón de gente que es muy cristiana, ¿eh? Alguien tiene que saber lo que es la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Venga, que alguien se lance. Que esto no va para examen. La palabra de Dios. Bien. La buena nueva es la palabra de Dios. ¿Más respuestas? Una buena noticia. Bien. ¿Cuál es la buena noticia? Vamos a ponerlo más fácil. La buena noticia es Jesús, que murió y resucitó. Vamos tirando el hilo. Que nos ama. Dios nos ama. Me acuerdo cuando algunas locas de aquí iban por la noche con un pasamontañas a pintar en las calles de Torrelavega hace 20 años, Dios nos ama. Dios te ama. Pero realmente es cierto todo eso, ¿eh? La palabra de Dios, ¿la palabra quién es? La palabra es Jesús. La palabra de Dios, la única palabra que ha salido de la boca de Dios es Jesús. Y la verdad es que Jesús viene a anunciarnos una buena nueva de amor, ¿no? Pero realmente la buena nueva aparecía el domingo pasado en la lectura del domingo pasado. La buena nueva realmente es el perdón. Porque los políticos se aman, lo hemos visto hace poco en el Parlamento, también se quieren, se dan besos. Los que están ahora mismo reuniéndose por la paz en Siria seguro que se quieren muchísimo también, los que están reunidos ahora hablando de paz, seguro que también se aman, ¿no? A veces el amor, así dicho así, pues no, parece que pierde un poco de sentido, ¿no? Pero realmente lo difícil es el perdón. O sea, lo que hace el Padre con el Hijo pródigo es perdonar, ¿no? Y lo que viene a anunciarnos es que Cristo viene a traernos el perdón de todos nuestros pecados. Y esa es la buena noticia por la que muchas veces no conseguimos evangelizar a la gente. La gente a veces la dice, te amo. Y me dicen, pues muy bien. Y yo Silvia, ¿no? O sea, te deja así como... Porque hoy día se utiliza mucho el amor, pero realmente lo que la gente quiere oír de ti es el perdón, que le des tu perdón, ¿no? Si te ha ofendido. Eso es lo que realmente cambia este mundo y lo que mucha gente ahora mismo necesita, de Dios. La gente lo que necesita ahora mismo de Dios es el perdón. Porque la gente lo que le separa de Dios es el sentimiento de culpa, el sentimiento de separación de Dios por el pecado que hay en sus vidas.
Lo que necesitan es eso. La buena noticia que tenemos que llevar nosotros, lo que tenemos que hacer para evangelizar ahora mismo, es llevar perdón a la gente. Hay gente ahora mismo que está sufriendo alrededor nuestro, en los institutos, hay gente que se siente mal porque ha hecho cosas malas, porque ha hecho cosas que nunca pensó que iba a hacer. Pues igual estar con gente, acostarse, o la otra abortó, o el otro robó a sus padres en la cartera, o en el trabajo hay gente que ha engañado, que ha robado. O sea, tenemos gente a nuestro alrededor que necesita de ese perdón, que necesita encontrarse con ese perdón de Dios. La gente está realmente herida, o sea, realmente herida. Esta semana también una de las lecturas que nos proponía la Iglesia era la de Juan 5:1-3, que era la lectura de la piscina de Betesda, cuando Jesús cura a un paralítico que no podía meterse en el agua, ¿no? Y realmente luego cuando se encuentra con él le dice, vete y no peques más, ¿no? Aunque le había curado físicamente, esa persona lo que realmente, y esto se repite muchas veces en los encuentros de Jesús con mucha gente. Jesús unas veces sana a la gente físicamente porque la gente parece que busca milagros, pero otras veces lo que la gente quiere es que les perdone. Y Jesús da más importancia a perdonar los pecados que a los milagros. También sale en Lucas 13:1, ¿no? Cuando le vienen a contar aquello de que Herodes había mezclado la sangre de unos galileos con la de los sacrificios que se habían hecho, y luego que le cayó la torre de Siloé sobre 18, creo, que les mató, y que pensaban que, claro, se lo tenían merecido porque algo habrían hecho, porque aquello estaba como en el pensamiento de la época, ¿no? Si alguien en tu familia tenía lepra, si a alguien en tu familia le pasaba no sé qué, es que algo había liado, o sea, que era un pecador, ¿no? O sea, no podías tener ni un catarro. En aquella época tenías un catarro y es que algo habías liado. Y ese pensamiento es que ha llegado hasta nuestros días. Ese pensamiento no es de aquella época, no es de la época de Jesús. Ahora mismo también nuestras abuelas todavía nos decían, castigo de Dios. Te decían, te caías, decían, castigo de Dios. Eso te ha pasado porque no sé qué, ¿no? Y eso lo tenemos aquí, lo tenemos grabado en el ADN, ¿no? Yo leía una vez una referencia de un libro, ¿no? que hablaba precisamente de esta carga que la gente soportamos, ¿no? La carga esta por un lado tenemos el pecado, pero por otro lado tenemos la carga de pensar que el mal que nos acontece en la vida viene por algo que hicimos, que también es el pecado. Y no es verdad. El mal que acontece en la vida, las enfermedades, los hijos que nacen con una deficiencia, con algo mal, las dificultades económicas, eso es de la vida. Eso es por el pecado estructural del mundo, pero eso no tiene nada que ver con nada que hayamos hecho mal. Esto que os cuento yo de una mujer que leía una vez, era un libro que se llamaba Crónica de una infancia dolorida, y era una madre que tenía una niña discapacitada y lo contaba así, ¿no? Cómo ellos lo habían vivido, cómo habían tenido ese sentimiento a lo largo de su vida. Decía, no cesamos de hacernos 1000 preguntas y cada día encontramos 1000 más que no habíamos descubierto. Con la minuciosidad de un entomólogo escudriñábamos los recuerdos del embarazo, del parto, de los días que siguieron. ¿Cuándo cometimos la falta? ¿Qué se nos escapó? ¿Qué debimos conocer e ignoramos? ¿Qué debimos hacer o no hacer y descuidamos? Cuando creemos haber agotado la lista de relaciones banales de causas y efectos sobre la que incesantemente volvemos porque nunca se agota del todo, nos remontamos más atrás, al antes. ¿Cuándo se produjo nuestro fallo? ¿No existiría en nuestro pasado una sombra, alguna indelicadeza, alguna infamia por la que debamos pagar? Siempre descubrimos algo, sin quedar nunca tranquilos, un castigo. Eso es para nosotros el hijo enfermo, castigo de una antigua culpa, sin relación con él. Y lo que es peor, castigo de una falta imposible de encontrar, tan cierta como si el acta de acusación estuviera escrita por mano de un juez, aunque en este caso la tinta sea incolora, el papel diáfano y el juez esté en nosotros mismos, más obstinado que un tribunal. Yo creo que este sentimiento le tenemos muchas veces nosotros, un sentimiento de que algo no funciona en nosotros, o que algo que hacemos mal, o algo que nos ha pasado en la vida, pues eso, algo que nos ha venido dado, un problema que hemos tenido, es porque hemos hecho algo mal, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que esto no es así, de que Dios ha venido
a librarnos de nuestra culpa, de nuestro pecado, pero del nuestro, de lo que hemos hecho mal, de lo que el momento que nos hemos separado de Dios, que hemos decidido ir por otro camino, pero que otras cosas, eso simplemente es el sufrimiento que el vivir trae a las personas, que normalmente todas las personas que pasan por este mundo en un momento dado, por enfermedad o por lo que sea, sufren. Pero eso no nos lo ha mandado Dios. Y el sufrimiento, ahora mismo no lo entendemos, pero tiene algo de redención en nuestra vida, tiene una utilidad en nuestra vida, que ahora tampoco lo entendemos ni sabemos por qué esto funciona de esta manera. Pero sabemos que el sufrimiento es para algo, ¿no? Pero no podemos estar con esta culpa, esta otra culpa. O sea, hay una culpa de la que sí tenemos que dar cuentas a Dios, que es la de nuestro pecado. Pero esto otro es como Sísifo con la piedra, ¿no? Estamos toda la vida... como le pasó a Sísifo, el personaje de la mitología griega, que fue condenado por los dioses a siempre empujar una piedra y cuando parece que estaba llegando a la cumbre, pues volvía a amanecer el día y volvía a caer la piedra y tenía que volver a empezar, ¿no? Así todos los días de su eternidad. Y nosotros estamos como con una carga que no es nuestra, ¿no? Y que no sabemos quién nos la puso ahí, pero yo creo que a veces el malo, el maligno, aprovecha para hacernos creer que no podemos ser del todo buenos, que no podemos hacer las cosas del todo bien, ¿no? Y yo no le quiero quitar, por otro lado, el valor al sufrimiento, porque todo eso que nos pasa en la vida, las enfermedades, las caídas o sea, los problemas que nos vienen, cuando un hijo nace con una enfermedad o hay un fallecimiento que pensamos que es culpa nuestra o que algo hicimos mal, no es así, o sea, pero eso tiene un valor, porque eso ese sufrimiento, ya os digo, que nos va a servir en algún momento de nuestra vida. Yo una vez comentaba también que Dostoyevsky escribía en Los hermanos Karamazov eso de que el sufrimiento puede incluso convertir por un tiempo a un hombre superficial en un hombre serio y profundo, ¿no? O sea, que tiene algún tipo de importancia debe tener el sufrimiento porque puede transformar a las personas, ¿no? Bueno, todo esto que os cuento del sufrimiento, todo lo que os cuento de la culpa, todo lo que os cuento de que el Señor nos ha llamado a transmitir ese perdón, es porque tenemos que pertrecharnos para esa evangelización a la que estamos llamados, a la que nos llama el Papa. Reiniero Cantalamessa escribía que las dos formas de pertrecharte para salir a evangelizar, para prepararte y salir a evangelizar, era orar y la rectitud de intención, ¿no? La oración está claro, pero es que él decía, la oración que hagamos en nuestra vida tiene que ser proporcional, totalmente proporcional a lo que queremos conseguir. En una comunidad como por ejemplo es Fe y Vida, en el año 2016, la oración que tenemos que hacer si queremos evangelizar tiene que ser proporcional al efecto que queremos conseguir. Ya no puede ser la misma oración que hacíamos hace 20 años, no puede ser. De esto habla mucho Cantalamessa, dice que tiene que haber una proporcionalidad a todo lo que tú quieras conseguir y a los que quieras alcanzar, ¿no? Y sobre la rectitud de intención, él habla sobre todo, cuando habla de la rectitud de intención, él habla de que no puedes salir a evangelizar sin amar a las personas. Jesús, cuando se encontraba con la gente, ¿qué es lo que hacía? Primero les amaba. Cuando tenía un encuentro con una multitud, con 2.000 o 3.000 o 5.000 personas, a veces lo pone en la Biblia, pone y les amó, ¿no? O sea, les miró, o le dio, se conmovió su corazón, o le dio. O sea, primero tenía ese sentimiento de amor, ¿no? Hay que tener ese celo, ese cariño antes de ponerte a intentar evangelizar. Y bueno, no quiero extenderme mucho. Quería transmitiros también una idea que es la idea de ser testigos, ¿no? Cuando uno sale a evangelizar, lo que está siendo es testigo de algo que ha pasado, ¿no? Normalmente algo que ha pasado en su vida. Es como si fuésemos los testigos de cuando hemos ido al sepulcro, nos ha tocado a nosotros, íbamos con María Magdalena y de repente pues nos tocó ir. Hemos sido testigos de la resurrección, pues nosotros somos testigos de algo que ha pasado, ¿no? Y los testigos realmente son los que evangelizan. Los testigos son realmente los que evangelizan, son los evangelizadores, los testigos de algo que ha pasado.
el apóstol Pablo era testigo de Jesús, ¿no? Entonces era un gran evangelizador. El Papa Pablo VI decía una frase que era, y que a mí me ha gustado mucho, que decía: el hombre contemporáneo escucha con más placer los testimonios que a los maestros, o si escucha a los maestros es porque son testimonios. Yo creo que nosotros tenemos que ser testimonios de algo, tenemos que ser el testimonio de algo que ha pasado en nuestra vida. Y es que nosotros lo somos, porque yo conozco a, no sé si de aquí, diría que conozco al 85% de la gente bastante bien. Yo os conozco y sé lo que ha pasado en vuestras vidas. En muchas de vuestras vidas sé lo que ha pasado, sé lo que Dios ha hecho. O sea, sé las maravillas que Dios ha hecho. Yo conozco aquí gente que ha sufrido por sus matrimonios y el Señor les ha vuelto a unir. O sea, el Señor ha estado en mitad, ha estado trabajando, ha tenido una palabra de misericordia, ha tenido una palabra de reconciliación para ese matrimonio, de gente que está aquí, que estaba pasándolo mal, gente que no se podía embarazar, hay aquí en esta sala, y que ha rezado y que sus hermanos han rezado por él y por ese embarazo, y ese embarazo se ha dado. O sea, el Señor ha sido grande, ¿no? Su palabra se ha hecho carne, o sea, se ha llegado y ha producido ese milagro. Gente que contra todo pronóstico, que parecía que no podía embarazarse porque la ciencia decía, pues ha podido tener un bebé. Gente con una dificultad tremenda, o sea, ha habido ese milagro. Ha habido gente que ha aprobado oposiciones o ha aprobado exámenes que le parecía imposible sacarse esa plaza, o que le parecía, pero Dios apareció y bendijo a esa persona, ¿no? Eso ha pasado. Y ha pasado aquí. Ha pasado gente que iba andando por Castilla, ¿verdad, Pedro? Y de repente ha sentido que Dios estaba con él, ¿no? Y que le acompañaba y que iba ayudándole en el camino en todo lo que necesitaba. O sea, en todas las personas que hay aquí ha habido muchísimas bendiciones, porque yo las he visto, muchísimas oraciones contestadas. Para mí todo eso simplemente significa que en todos los que estamos aquí habita la palabra de Dios, habita el mismo Jesús, porque se ha hecho presente en la vida de cada uno, a través de las oraciones, a través de los pequeños milagros. O sea, Él ya habita en cada uno de los que estamos aquí. Porque el principal agente, decía Cantalamessa, que el principal agente de la evangelización es la palabra de Dios. Porque esto lo dice siempre mucho Josué, ¿no? El mensaje, ¿cómo es eso? El mensaje es el medio, ¿no? Creo que es lo que dice Josué muchas veces. Pues, o el medio es el mensaje, eso. El medio es el mensaje. Pues en este caso, el medio es la palabra de Dios, la promesa de Dios, la cual Él ha insuflado su espíritu en esa palabra, que se ha hecho carne en cada uno de los que estamos aquí. Se ha hecho promesa y se ha hecho realidad en cada uno de los que estamos aquí. Entonces esa ya habita en cada uno de los que estamos aquí. Le preguntaban a Cantalamessa una vez en un congreso ecuménico, le preguntaban sobre, porque le preguntaba un amigo evangélico, y no se lo preguntaba a malas, le preguntaba porque quería un poco que le explicase un poco más la forma de ver las cosas los católicos. Le preguntaba por qué a María la llamaban los católicos la estrella, María estrella de la evangelización, ¿no? Porque eso no lo entendía. Y él le decía, mira, María es la estrella de la evangelización porque María llevó en su vientre a Jesús, que es la palabra de Dios. Hizo carne en su vientre la palabra de Dios y la llevó a todos los hombres, ¿no? Por eso es la estrella de la evangelización, porque es la que ha llevado la palabra de Dios a los hombres, ¿no? Y a mí me parece una imagen muy bonita, pero es que eso mismo ha pasado en nosotros. De alguna manera ha pasado en cada una de las personas que estamos aquí, que hemos tenido experiencia de Dios y que Dios ha hecho algo en nuestra vida. Ha pasado eso. Nosotros llevamos esa palabra de Dios hecha vida en nosotros. Y si Dios habita en nosotros, si esa palabra está en nosotros, de ahí venía el título, ¿no? de la charla, de "ay de mí si no evangelizara", ¿no? O sea, es que es una obligación. O sea, nosotros somos esa palabra de Dios que ya está en el mundo, que ha hecho un milagro en nosotros, que ha hecho una promesa en nosotros, que ha llevado a efecto algo que nos parecía imposible, ¿no? Y si no lo llevamos adelante,
estamos faltando a una llamada, estamos faltando a algo muy grande que hay en nosotros, ¿no? Seríamos como la sal que nos sirve, o sea, seríamos exactamente igual. Nosotros somos la sal porque somos lo que está lleno de esa palabra soplada por el Espíritu, ¿no? Y somos lo que tiene que cambiar el mundo, somos lo que tiene que tocar los corazones. Si no nos sirve de nada todo lo que hemos hecho aquí, porque yo a veces cuando me pongo a pensar un poco en las frases que estamos repitiendo en las canciones, son muy fuertes, ¿eh? Las frases que repetimos en las canciones, tela, ¿eh? O sea, no sé si alguna vez las habéis meditado, pero o sea, si realmente eso es cierto y lo daré todo y no sé qué, o sea, o las cantamos con la boca muy pequeña, pero yo creo que no valdría de nada ni diezmos, ni oraciones que hacemos aquí, ni misas que hagamos en nuestra vida, por muchas misas a las que vayamos, ni muchas obras de caridad. Si no damos gratis lo que recibimos gratis, si no somos capaces de ponernos en esa actitud de ese regalo que llevamos dentro, que a veces es el testimonio de lo que ha pasado en nuestra vida, incluso el testimonio de lo que hemos sufrido en nuestra vida. Si no lo damos gratis como lo hemos recibido, pues se va a quedar en nosotros y no va a dar vida a otros, ¿no? Nosotros ya no vivimos para nosotros. O sea, todo esto que nos ha pasado en nuestra vida es porque ya vive Cristo en nosotros, vive en nosotros. Ya no vivimos para nosotros, ya no somos nosotros, es Él que vive en nosotros. Y tenemos que tomar conciencia de esto, porque es la forma de evangelizar el mundo, no hay otra forma de evangelizar. Tomar esa conciencia. Ya no tenemos sentido. O sea, si no estamos en Él, ya no tenemos sentido. En el momento que Dios actúa en nuestra vida, que ha hecho maravillas en nuestra vida, ya no tenemos sentido fuera de Él. Pues nada, esto lo quería... Y vuelvo a decir, ay de mí si no evangelizara.